Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 31. Secretos destrozados. Abraxus Malfoy. Abraxus había empezado a lamentar el día en que decidió aliarse con el hombre al que ahora llamaban el Señor Oscuro. No ignoraba sus orígenes ni sus ambiciones, pero ¿qué podían hacer? Tenían que actuar. Durante demasiado tiempo, hombres como Dumbledore habían dejado que la podredumbre se extendiera por su sociedad, y con cada año que pasaba, más y más de la siguiente generación comenzaron a darle la espalda a las viejas costumbres. No veían ningún valor en sus tradiciones y costumbres mientras se apresuraban a acoger a los malditos sangre sucia en su mundo, quienes comenzaron a contaminarlo con sus propios prejuicios e ideologías. Habían intentado frenar la marea, pero con un hombre como Dumbledore al mando de Hogwarts y el ministerio, poco podían hacer. En ese momento, todos lo consideraron su salvador. Un instrumento para usar y desechar. Pero se preguntó si todos se habían equivocado en ese momento. Si el precio hubiera sido demasiado alto por ahora, no solo habrían perdido su prestigio, sino también a sus herederos. Rebastan y Lucius se pudrían en las celdas del ministerio, y si dejaba que el ministerio se saliera con la suya con sus hijos, el linaje Malfoy y Lestrange podría llegar a su fin pronto. Todo porque decidieron ponerse del lado de un loco. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de bando. Porque la muerte de los Aurores no era un asunto tan sencillo como para resolverse con dinero. Bagnold y Bones habían trazado la línea, y ahora estaban en guerra. Una guerra en la que se derramaría sangre innecesariamente. Y era lo que esperaba evitar. Esto y el encarcelamiento de su hijo en Azkaban, lo que lo trajo aquí, con Arthur McKinnon. El hombre era un veterano de guerra que había servido en el Dingle durante la época del ascenso de Grindelwald. Eso fue hasta que él llegó. A pesar de sus orígenes, comprendió sus peligros y vio a los sangre sucia como la podredumbre y la plaga que eran. Les ofreció salvación y la oportunidad de luchar contra la amenaza de un hombre como Dumbledore. En ese momento, todos lo consideraron su salvador. Un instrumento para usar y desechar. Pero se preguntó si todos se habían equivocado en ese momento. Y era lo que esperaba evitar. Esto y el encarcelamiento de su hijo en Azkaban, lo que lo trajo aquí, con Arthur McKinnon. El hombre era un veterano de guerra que había servido en el Dingle durante la época del ascenso de Grindelwald. Si el precio hubiera sido demasiado alto por ahora, no solo habrían perdido su prestigio, sino también a sus herederos. Rebastan y Lucius se pudrían en las celdas del ministerio, y si dejaba que el ministerio se saliera con la suya con sus hijos, el linaje Malfoy y Lestrange podría llegar a su fin pronto. Había sido un investigador de gran prestigio, pero ahora, al igual que él, era viejo y decrépito. Su nombre prácticamente había desaparecido, salvo por una nieta que hacía tiempo que había abandonado sus tradiciones y valores. Todo porque decidieron ponerse del lado de un loco. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de bando. Porque la muerte de los Aurores no era un asunto tan sencillo como para resolverse con dinero. Bagnold y Bones habían trazado la línea, y ahora estaban en guerra. Gracias por aceptar, no tengo tiempo para juegos, Abraxus, interrumpió bruscamente el anciano de cabello y barba blancos mientras Abraxus se mordía el labio con frustración, recordando cuando hubo un tiempo en que ningún hombre se atrevería a hablarle así. Una guerra en la que se derramaría sangre innecesariamente. Su soldad era tan sencillo y directo como su personalidad, y había una estantería sencilla a un lado y un armario al otro. Sus tazas estaban llenas de té, pero Abraxus sabía muy bien que no era bienvenido allí. La única razón por la que acepté reunirme contigo es para que dejes de molestarme con tus cartas, agregó el ex investigador, y Abraxus tomó su bastón mientras miraba al hombre a los ojos. Si vamos a ser directos, entonces ya debes saber por qué estoy aquí, pues no tenía duda de que los rumores ya se habrían extendido, de que la advertencia del Señor Oscuro también habría llegado a sus oídos. Sí, respondió después de unos momentos de silencio mientras Abraxus bebía un sorbo de té. Y la respuesta es no, y debería haberlo esperado. Lo había esperado. Sin embargo, seguía allí sentado, pues si había alguna posibilidad de salvar a su hijo o de evitar una guerra, tenía que convencerlo de romper filas. Porque si cediera, Bagnold no tendría suficientes votos para someter a su hijo a un juicio completo. Los Bones, los McKinnon y los Abbots eran viejos aliados, y si lograba convencerlos, podría hacer que Bones se retractara. ¿Es así? Comenzó, mientras dejaba la taza, y Arthur hizo lo mismo. ¿Entiendes las implicaciones de tu decisión, Arthur? Preguntó, y el hombre se encogió de hombros. Sí, no lo harás, interrumpió Abraxus acaloradamente mientras cerraba el puño sobre su bastón.
Guerra, Arthur. Si ese juicio sigue adelante, tendrás una guerra en tus manos, y no podré hacer nada para detenerla, y Arthur no iba a ceder. Tu hijo y sus amigos mataron a 2 aurores, le recordó Arthur, y eso fue una estupidez. Le había dicho que priorizara su seguridad, pero ni siquiera eso había hecho. Un grave error, pero que se puede corregir de otras maneras. Metió la mano en el bolsillo y sacó el cheque doblado que había escrito justo antes. La vida de un mago no tiene valor, pero puedo arreglarla. Tengo la intención de arreglar las cosas, y Arthur se burló mientras se negaba siquiera a mirar la cantidad. ¿Y qué pasa con los cientos de mugles que ha matado y violado? ¿Qué pasa con ellos? Se burló Abraxus. Inconsecuente. Argumentó, pues ¿qué valor tenían siquiera sus vidas? No es más que un pequeño pasatiempo para pasar el rato. Son mugles, Arthur. Mugles, le recordó. Eran humanos, Abraxus, interrumpió Arthur. Hemos hecho y presenciado cosas mucho peores en nuestros tiempos, argumentó, y las fosas nasales de Arthur se dilataron mientras asentía. Me opuse a todo incluso entonces. Y pienso hacer lo mismo ahora, y esto no era lo que esperaba, y si las súplicas no iban a funcionar, entonces no tenía más opción que recurrir a las amenazas. Haz eso, y la preciosa sangre mágica se derramará por toda Gran Bretaña. Hazlo, y habrá guerra, y Arthur Kinnon se negó a ceder. ¿Eso es una amenaza? Bramó, y Abraxus se encogió de hombros mientras se levantaba de la silla. Tómalo como quieras, pero recuerda esto. Si encierras a mi hijo y a sus amigos en Azkaban, tú y los tuyos seréis responsables de lo que ocurra después, y así, regresó ante el señor oscuro con nada más que desesperación. Se negó, susurró mientras se colocaba detrás del hombre cuyos ojos rojos se estrecharon. ¿Es así? Y fue solo el miedo al castigo lo que mantuvo a Abraxus leal al hombre por ahora. Bueno, entonces es la guerra, Andrómeda Tonks. El arresto de Lucius le había devuelto parte de su libertad, pero una parte de ella sabía que vivía con tiempo prestado. Con su secreto en manos de Lucius, su vida corría peligro constantemente. Una vez estuvo segura de su futuro y sus dificultades, pero le habían robado esa seguridad. Ahora se encontraba atesorando estos pequeños momentos de consuelo, donde podía simplemente sentarse junto a Ted en silencio, viendo la puesta de sol. Algo anda mal con Alder, la voz de Ted cortó el silencio mientras Andrómeda levantaba una ceja. ¿Otra vez? Preguntó, pues ya había notado sus problemas antes. Sin embargo, en aquel entonces, su hermana había sido la causa de dichos problemas. Pero con Malfoy ahora en una celda del ministerio, el problema había desaparecido. Al menos por algún tiempo. Sí, respondió Ted, girándose para mirarla. Ninguno de nosotros lo ha visto en una semana. Faltó a 3 clases, e incluso McGonagall lo visitó, y eso fue realmente inquietante de escuchar. ¿Podría ser el estrés de los exámenes? Preguntó, y Ted negó con la cabeza. A Alder no le importan las notas, y ella lo sabía. Aún así, estos son los búhos. Y eran considerados realmente importantes para la carrera de uno. No, no lo creo, discrepó Ted, y él lo sabría mejor. ¿Podría preguntarle a Narcisa? Sugirió, y Ted asintió. Deberías, pero hay algo más de lo que quería hablarte, y lo vio meter la mano en el bolsillo y sacar lo que parecía ser un gran trozo de pergamino. ¿Qué es esto? Preguntó, y Ted dudó antes de continuar. Antes de que te enojes, le pregunté a Sirius si podía conseguirme una copia de tu acuerdo de compromiso, y esas palabras la hicieron sentir desnuda por alguna razón, mientras se apartaba, sintiéndose avergonzada de sí misma y del futuro que su familia había decidido para ella. ¿Por qué? Preguntó ella un poco enojada. Quería ver si había alguna manera de romperlo, respondió rápidamente. Sé que me prometiste que te irías conmigo, pero también sé que te preocupas por tu familia. Que tu hermana se preocupa por tu familia, y aunque quiero que vivas el resto de tu vida conmigo, no quiero robarte también a tu familia. Y eso fue bastante generoso de su parte, dado que su propia familia no dudaría en matarlo si alguna vez se enterara de su aventura. Aún así, allí estaba él, tratando de cargar con sus cargas. No necesitas hacer eso, y ella ya lo había agobiado lo suficiente. Pero quiero hacerlo, argumentó rápidamente mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. No quiero que te sientas atrapada nunca. Y sé que Alder siente lo mismo por tu hermana, y negó con la cabeza. No estoy atrapada, nunca contigo, argumentó ella, y él sonrió mientras le acariciaba el rostro. Lo sé, pero encontré una manera, respondió con una gran sonrisa, mientras su corazón daba un vuelco ante esas palabras. ¿Qué? Y ella había considerado sus esfuerzos bastante generosos, pero inútiles, pues los contratos eran viejos y arcaicos. No había forma de que tuvieran una escapatoria que explotar. En realidad, lo hicimos.
Alder lo resolvió conmigo, pero creo que hay una manera de que rompas el acuerdo, sugirió mientras desplegaba el papel. Allí había dos papeles. Uno parecía ser parte del contrato y el otro, algunas notas escritas. ¿Cómo? Casi jadeó, sin poder creer lo que oía. Sinceramente, creo que esa laguna se dejó ahí a propósito, pero nadie le prestó mucha atención, y señaló una sección del contrato. Los términos estipulan que si uno, ya sea la novia o el novio, es arrestado bajo la acusación de un gran delito, entonces el acuerdo puede ser anulado, y seguía en jerga legal, pero la esencia estaba clara. Y Lucius y Rebastan, están acusados de un gran crimen, añadió Ted, mientras la comprensión la dejaba quieta, pues no podía creer lo que oía. Sí. Se le acusa de matar a 2 aurores y de conspirar contra el propio ministerio. Eso constituye un gran crimen según la ley, y con eso, podría quedar libre. Narcisa podría ser libre. Pero todavía hay una penalización, y las dos partes deben llegar a un acuerdo, añadió Ted, echando agua fría a sus sueños de libertad. ¿Cuánto? Preguntó ella temiendo su respuesta. El 10% del monto original de la dote, y esa era todavía una suma bastante elevada, pero era mucho mejor que la suma original. También puedo conseguirte el dinero, pero solo dame. No, interrumpió ella sacudiendo la cabeza. No hay necesidad de eso. No era el dinero lo que le preocupaba, sino la otra cláusula. No sabía cómo los dos jefes de las casas podrían llegar a un acuerdo. No sé cómo convenceré al abuelo, y Ted asintió. Al Alder se le ocurrió una idea para eso, y su nombre había estado apareciendo bastante en sus conversaciones, y a ella realmente no le importaba. Después de todo, por alguna razón, ella sabía que él estaba involucrado en la captura de Lucius y su banda. El momento de todo era simplemente demasiado sospechoso. Aún así, ella guardó sus pensamientos para sí misma. ¿Cómo? Preguntó ella, haciéndole vender su voto en el Huizengamont, a kilómetros de distancia, mientras Andrómeda buscaba la libertad para ella y Narcisa, su hermana mayor caminaba por las familiares calles de Oxmeade hasta que se encontró con el mismo lugar donde todo había comenzado. Cabeza de puerco. Este era el lugar donde todos se reunían para su reunión, y el primer lugar que podría contener una pista sobre la persona que los había traicionado. Bellatrix abrió la puerta de golpe, alarmando a los clientes que estaban dentro mientras el camarero entraba en pánico. Oye, pero sus palabras murieron en su lengua cuando la vio. Mi señora, por favor se lo ruego, pero a Bellatrix no le importó ya que un hechizo salió de su varita y levantó al bastardo en el aire. ¿Quién era? Gruñó enojada mientras el bar se vaciaba detrás de ella. No lo sé. Yo sí, ¿fuiste tú? ¿Te pagaron los aurores? Preguntó, y él siguió negando con la cabeza. No. No. Te lo ruego, rogar no te servirá de nada, y dicho esto, giró su varita. Crucio. Y sus gritos desgarraron el aire, mientras Bellatrix se reía al verlo retorcerse en el aire. Te ruego, te lo dije, no. Suplicar no te servirá de nada. Hablar podría, y con eso, la tortura continuó, hasta que encontró su primera pista. Un chico de Hogwarts, capítulo 32. Retribución. Kingmus Black. La era de su padre había pasado, y la suya había sido una vida de fracasos. En su época, vieron sus valores diezmados por el aumento de sangre sucia que llegaba a su mundo y lo daban por sentado. Habían permitido que esos paganos erosionaran sus valores y tradiciones, y ahora muchos incluso se avergonzaban de su propia herencia al permitir que su sangre se mezclara con la de esos seres inferiores. Los sangre sucia eran como una enfermedad, y era hora de que a esas plagas se les mostrara su lugar en este mundo. Durante demasiado tiempo, habían permitido que hombres como Dumbledore destruyeran a sus hijos, y por eso el Señor Tenebroso había sido como un salvador para ellos. Un hombre que no temía al director. Un hombre dispuesto a actuar según sus miedos. Su padre fue un necio al dudar del Señor Oscuro, pero ¿qué otra cosa podía esperar de un hombre que había permitido que su hermana se casara con esos malditos traidores a la sangre? Era una reliquia de una época pasada, y le aborrecía estar allí, frente a él, implorando su ayuda. Sin embargo, su propia repulsión se veía eclipsada por el miedo y la autoridad del hombre que los libraría de su miseria. No, respondió el anciano mientras Knut sentía que le hervía la sangre. ¿Votarías en contra de tu propia familia? Preguntó Knut indignado, mientras su padre se burlaba de sus palabras, vestido con camisa y pantalones holgados. Estaban en su solar, y la votación estaba prevista para dentro de unos días. Esos bastardos no son familia mía, las palabras de su padre le hicieron apretar los dientes. Lo son. Bellatrix se casará con los Lestrange, y muy pronto, Andrómeda y Narcisa también se casarán con Rebastan y Lucius, y pensar que los dos últimos podrían terminar en Azkaban, todo por diversión. Fue absurdo.
Debes pensar en su futuro, porque las consecuencias de su voto podrían ser nefastas para ellos y sus familias. ¿Pensaste en eso cuando los vendiste a los Malfoy y Lestrange? Y no fue él quien lo hizo. El Señor Oscuro negoció estos matrimonios él mismo. Respeta a nuestra familia. Nuestra herencia, y su padre no lo escuchaba en absoluto mientras continuaba con su desafío. Señor. ¿No te da vergüenza llamar a ese mestizo con tanto respeto? Y Kingnus apretó los dientes al oír esas palabras. Temía la ira de su señor si alguna vez escuchaba tal desprecio, pero se contuvo, pues no estaba allí para discutirle. Debes votar en contra de esta farsa. Si no es por la familia, al menos por las tradiciones y los valores, suplicó de nuevo, esperando que el viejo cabrón entrara en razón. ¿Valores? ¿Tradiciones? Preguntó con condescendencia. Nunca supe que la violación y el asesinato eran nuestros valores. Y Kingnus tragó saliva. Fue solo un pequeño error debido a la inexperiencia de los jóvenes. Pero el asunto es que no podemos permitir que esos mestizos y sangre sucia manchen nuestro buen nombre por culpa de unos malditos mugles, y su padre entrecerró los ojos. ¿Crees que soy un tonto? Y su voz se elevó mientras sus ojos se abrieron de rabia. ¿De verdad crees que ahora sé lo que está pasando aquí? Y el profeta se había negado a morderse la lengua, mientras seguía publicando una aventura tras otra, y aunque aún no nombraba a Lucius y Rebastan, aquellos con poca información sobre el asunto ya lo habían descubierto. El Señor Oscuro le ha pedido esto personalmente a nuestra familia. Es un honor servirle a él y a su causa. No hay honor en servir a un mestizo así. No para mí. Su padre se negó a entrar en razón, por lo que Kingnus se mordió el labio y sostuvo su mirada severa. Entonces espero que estés preparado para afrontar las consecuencias. Ya sea que votes por exonerarlos o no, él ha dado su palabra de que Lucius y Rebastan no pasarán ni un día en Azkaban, y eso calmó el miedo en su grupo y les dio mucha confianza a Abraxus y Lestrange. Pero el Señor Oscuro tiene muy buena memoria y no permitirá que este truco se escape, gruñó su padre mientras tosía en un paño. ¿De verdad? Nunca pensé que caerías tan bajo como para amenazar a tu propio padre, canalla, y a Kingnus no le quedó otra opción. Y nunca pensé que le darías la espalda a nuestros valores familiares, y así, ambos se sintieron decepcionados. Pero la era de su padre había terminado, y pronto el Señor Oscuro los guiaría a una nueva era, una donde la sangre y la herencia serían la medida de su verdadero valor. El silencio flotó en el aire después de eso, hasta que Kingnus finalmente se levantó. ¿Qué le digo entonces al Señor Oscuro? ¿Tengo derecho a voto? Preguntó finalmente, y el voto era muy importante para la familia Black, pilar de la facción tradicionalista, y su propio padre también tenía mucha influencia sobre la facción gris. Si votara en contra del juicio, el resto de las familias se mantendrían firmes. Pero si se opusiera, sería un duro golpe para ellas. Así no, y con eso lo vio meter la mano en su cajón mientras sacaba una carta doblada y se la arrojaba. ¿Qué es esto? Preguntó. Tú y Walburga vendieron el futuro de esta familia al comprometer a sus propias hijas con esos malditos compromisos. Y ahora tú y tu señor creen que pueden chantajearme usándolas, y las palabras de su padre lo hicieron fruncir el ceño. Tienen suerte de que el Señor Oscuro, ya he oído suficiente de ti, mierda. Lo interrumpió mientras se levantaba de su silla y se colocaba frente a él, e incluso a su edad y frágil salud, Kingnus no pudo evitar dar un paso atrás con miedo mientras lo miraba. Puede que le hayas vendido el alma a ese mestizo, pero no permitiré que vuelvas a burlarte de esta familia. Si tú o tu pareja desean mi voto, aceptarán estos términos. La carta contenía sus condiciones. ¿Y cuáles son esos términos? Preguntó después de mojarse la garganta con saliva. No podría poner un pie en mi tumba si dejara que esta familia cayera en manos de ese maldito mestizo. Puede que tú no veas sus ambiciones, pero yo lo veo a través de él, y volvió a faltarle el respeto al señor, sin saber las consecuencias que eso podría traer. ¿Qué quieres decir con eso? Si quieres mi voto, anularás esos malditos compromisos mañana. Si no, me alegraría el corazón ver a esos estúpidos bastardos pudriéndose en Azkaban. Albus Dumbledore le dolía ver Hogwarts convertido en un campo de batalla. Había hecho todo lo posible por proteger el colegio de los incendios de la guerra que azotaba el exterior. Esperaba proporcionar a los jóvenes un santuario donde pudieran estudiar en paz sin preocuparse por la política y la guerra que azotaba los pasillos. Pero al final, fracasó, y las brasas de la guerra se abrieron paso hasta sus salones. Las tensiones entre las casas, o entre estudiantes de sangre pura e hijos de mugles, no eran nuevas.
Sin embargo, en sus muchos años como director, nunca había visto la situación volverse tan volátil. Los maestros y los prefectos habían intentado muchas veces mejorar la situación, pero la cobertura continua del profeta seguía avivando las llamas de la división y la rabia, ya que les recordaba los crímenes atroces de sus propios compañeros de clase. Al final, fue un alivio que el trimestre terminara en 2 semanas. Esperaba que las vacaciones aliviaran la situación, aunque una parte de él temía que todo pudiera empeorar. Y mientras contemplaba todo esto, oyó un golpe en su puerta mientras sus pequeñas baratijas le alertaban de una presencia fuera de su oficina. Pase, susurró, y la puerta se abrió de golpe al ver entrar en su despacho un rostro familiar. El mundo mágico, fuera de estos salones, se preparaba para su sesión de Luisengamond más trascendental en décadas, y no recordaba una votación tan importante desde la caída de su viejo amigo años atrás. Pero los señores tenían previsto votar mañana sobre la petición de Abraxus, donde había pedido que el ministerio tratara a Lucius y Rebastan como menores en su juicio, alegando que su crimen era una infracción bastante menor, causada por la vulnerabilidad de su juventud. A pesar de ser el Mugwump supremo, no podía estar seguro de los números, pero no se veía bien para Abraxus y sus compañeros, y pensar que toda su desgracia era causada por el chico frente a él. Me llamó, director, y en muchos sentidos, Alder Evans había sido un estudiante tan prodigioso como el propio Tom. Ambos eran prodigios y habían adquirido mucha influencia incluso siendo estudiantes. Tom se había vuelto esencial para sus amigos más adinerados a pesar de su herencia, mientras que Alder era una de las voces más populares e influyentes entre los estudiantes nacidos de mugles y mestizos de su escuela. Su club de duelo había ayudado a los nacidos de mugles a cerrar la brecha con sus compañeros de sangre pura y mestizos, porque a diferencia de ellos, estos niños de 11 años a menudo entraban en un mundo completamente nuevo, con su propia historia y reglas. Les ofreció orientación y ayuda en su nuevo viaje, y con eso, había construido una comunidad que lo tenía en la misma estima, tal como los Slytherin habían hecho lo mismo con Tom Riddle. En efecto, lo hice, y dicho esto, señaló la silla. Ven a sentarte, no hay necesidad de estar tan nervioso, y aunque Albus no le temía a él ni a sus ambiciones como le había pasado a Tom, tampoco estaba del todo de acuerdo con sus acciones. Solo deseaba tener una conversación educada con uno de los estudiantes más brillantes de Hogwarts, y no había ninguna mentira en esa afirmación. Me halaga, director, respondió el chico con una sonrisa rígida, mientras esos ojos verdes suyos miraban alrededor de la habitación con una sensación de asombro y maravilla, pero por alguna razón, encontró esa mirada inquisitiva como si tratara de recordar algo de un tiempo pasado. Veo que mis pequeños proyectos han llamado tu atención, añadió, y el niño se movió al encontrarse con esa mirada una vez más. Lo siento, pero nunca he visto un uso tan singular de runas y protecciones, y lo dudaba bastante. Bueno, creo que podría decir lo mismo, y con eso, metió la mano en su escritorio y sacó un pequeño artilugio que había sacado de cabeza de puerco, e inmediatamente la expresión de los chicos cambió de sorpresa a alivio y luego a miedo una vez más. Un trabajo verdaderamente maravilloso, elogió, y en verdad lo era, y nunca había pensado en aplicar runas a una grabadora de voz de esta manera, y hacerlo siendo un estudiante de 5º año era tan impresionante como cualquier cosa que hubiera visto antes. La superposición de las runas, el equilibrio de la magia misma. Me impresionaría ver un trabajo así de un estudiante en sus éxtasis, y aún así, había logrado hacerlo todo siendo un estudiante de 5º año. Y entonces él lo miró a los ojos y sonrió suavemente. ¿Sabes qué es esto, verdad? Y vio al chico dudar, contemplando su respuesta en su mente antes de suspirar y asentir. Lo hago, y con eso, presionó el botón de reproducción mientras una grabación siniestra comenzaba a reproducirse, antes de que una voz familiar cortara el ruido. Preston. Usted fue quien alertó al ministerio sobre el ataque, y eso no fue una acusación. Sí, aceptó, y una parte de él esperaba que todo fuera una mentira, y a diferencia del resto de sus compañeros nacidos de mugles, sabía que Alder Evans tenía un buen conocimiento de su mundo y su política. ¿Tienes alguna idea de las implicaciones de tus acciones, muchacho? Y asintió. Estaban matando mugles, y esa fue la mejor admisión que pudo conseguir. Y eso es un crimen atroz. Detestaba que el dogma de Voldemort hubiera corrompido a sus propios alumnos aquí en Hogwarts. Sin embargo, sabía muy bien que la devastación que estaba a punto de sobrevenir eclipsaría con creces la miseria de esos mugles. Y deben ser castigados por ello, aunque esto podría muy bien conducir a una guerra, y vio que el rostro del niño cambiaba ante sus palabras, aunque no con sorpresa sino con un toque de culpa y duda. Violaron y mataron a más de 100 mugles, repitió un poco acaloradamente mientras lo miraba a los ojos.
El ataque ocurrió hace 3 semanas, antes de Navidad. Ocurrió a pocas cuadras de donde vivo, y fue realmente trágico, pues él mismo había presenciado la devastación de ese ataque. Mataron a mis vecinos. Gente con la que crecí. Murieron sin otra razón que la de que un bastardo rico y purista deseaba sentir algo de euforía, y había rencor en ese tono, y le hizo darse cuenta de que quizás Alastor tenía razón. Que tal vez estaba realmente ciego. Creía haber hecho lo suficiente para proteger a sus alumnos de los ataques de Voldemort, pero había olvidado que, si bien podía protegerlos aquí en Hogwarts, cada uno tenía familia y amigos en su propio mundo. Lo siento, repitió, pero ¿cómo iba a elegir entre sus propios alumnos? ¿Cómo se suponía que iba a hacerlo como profesor? ¿Como educador? ¿Me trajiste aquí para castigarme? Preguntó el niño, y rápidamente negó con la cabeza. No, pero esperaba que entendieras las implicaciones de tus acciones, aunque, a juzgar por la mirada en sus ojos, el chico ya las entendía. Lo haré, respondió, y Dumbledore no dudó de sus palabras. No te juzgo por tus acciones, pero sí creo que fueron algo miopes. Podrías haberme contado esto, pues la maldad del hombre al que has enfurecido no tiene límites. Y sabía de buena tinta que lo buscaba. Albus se había movido rápidamente para deshacerse de toda la evidencia tan pronto como encontró ese rumor, pero aún así, todavía existía la posibilidad de que Voldemort descubriera la participación de Alder en la ruina de sus planes. Tenía que hacer algo, se defendió, mientras Albus suspiraba, enfrentado a otro dilema. Creo que entiendes que no estás completamente seguro ahora, y el chico dudó antes de hacerle un leve asentimiento. ¿Quiere venganza?, añadió Albus. Era un tanto tranquilizador que, a pesar de su habilidad, Alder no fuera lo suficientemente pomposo como para creerse capaz de enfrentarse a Voldemort y su ejército. Me lo han advertido. Estoy intentando organizarlo todo, y eso era alentador. Aún así como era su deber intentar salvar a Malfoy y Lestrange de sus peores versiones, también tenía un deber con el chico que tenía delante. Bien, pero también quería darte esto, y con eso, acercó un encendedor que había fabricado hacía unos años y que recientemente había encantado para convertirlo en una especie de traslador. ¿Qué es esto?, preguntó el niño. Un pequeño invento mío, y levantó la tapa para revelar el botón. Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger tu identidad, pero no sea que falle y Voldemort o su gente intenten atacarte a ti o a tu familia, advirtió, y luego hizo clic una vez, pero no se formaron chispas. Todo lo que necesitas hacer es presionarlo hacia abajo 3 veces rápidamente, y fue una pieza de magia bastante brillante y costosa. Y me alertará sobre tu ubicación, y el chico pareció sorprendido por el gesto, mientras Albus asentía. Solo se puede usar una vez, así que ten cuidado con él, añadió sonriendo mientras se lo pasaba, y él lo tomó y lo examinó durante unos momentos antes de guardarlo en el bolsillo. Gracias, dijo con genuino alivio en su voz. Eso será todo, y el muchacho se levantó con cierta vacilación, mirándolo con extrañeza mientras se dirigía a la puerta. ¿Y el señor Evans?, gritó, mientras el niño miraba hacia atrás. Sí, director, dijo y levantó una ceja. Estoy deseando ver tus resultados de transformación. He oído que nos tienes preparada una gran sorpresa, y el chico se quedó quieto un instante ante esas palabras antes de asentir con nerviosismo. En su esfuerzo por proteger al muchacho del castigo por sus propias acciones, había descubierto otro secreto bastante brillante. Intentaré no decepcionar, un estudiante, gruñó Voldemort mientras Bellatrix le daba el informe. Sí, mi señor. Intenté averiguar más, pero no encontré nada, y su varita se movió sola. Crucio. Y gritó la muchacha, mientras él dejaba salir su rabia. Un chico. Un chico había arruinado sus planes. No podía comprender la idea. Pensaba que era el director, o quizás alguna otra figura poderosa e influyente, quien había actuado en su contra. Aún no había pensado que era solo un niño. Mi señor, y retiró su varita, y para entonces la espuma corría por su boca mientras se retorcía en el suelo. Encuéntrenlo. Ordenó. No sé cómo. Encuentren a este niño y hagan de él un ejemplo. Capítulo 33. La locura de un prodigio. Los búhos fueron quizás el hito educativo más importante para un mago de las Islas Británicas. Las calificaciones obtenidas aquí definirían la trayectoria de su carrera y vida, y la mujer a su lado los había visto todos. Griselda Marchbanks era una bruja de una edad inimaginable. Era famosa por haber examinado al director durante su timo y por ser una de las examinadoras más respetadas del ministerio, y Minerva no se sorprendió cuando ella misma acudió a dirigir los exámenes prácticos de los timo. Los estudiantes habían tenido un buen desempeño hasta ahora, y Minerva estaba bastante satisfecha con sus alumnos.
A pesar del año problemático, la mayoría de los estudiantes se habían preparado bien para los exámenes, especialmente aquellos que formaban parte del club especial de Alder. Durante varios años, los participantes del grupo habían mostrado una gran mejora en sus exámenes, y este año, el joven genio estaba a punto de subir al escenario. Justo cuando ella pensaba en él, Alder Evans entró en la sala con una leve sonrisa. Ah, así que finalmente estás aquí, comenzó Madame Marchbanks mientras levantaba una ceja y se ajustaba las gafas. Alder Evans, he oído mucho sobre usted, y Minerva había adivinado que él era la razón por la que ella tenía tanto interés en los exámenes de este año. Espero que todo sea bueno, respondió Alder, siempre rápido con sus bromas. Sí, y eso es lo que tanto me intriga, y para entonces la vieja bruja lo miraba de arriba abajo mientras Alder sacaba su varita. ¿Qué quieres que te demuestre? Y la vieja bruja se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Sorpréndeme, dijo, y fue una petición bastante vaga, y Alder pareció pensar por un momento antes de asentir. Claro, y con eso, su varita se movió, y hasta el día de hoy, nunca dejaba de sorprenderla como un chico de 16 años era capaz de hacer lo que la mayoría de las brujas y magos nunca podrían lograr. Se creía que el uso de hechizos sin cánticos ni puntos era una habilidad reservada solo a los magos y brujas más poderosos y hábiles, y sin embargo, allí estaba un chico de apenas 16 años haciendo magia sin siquiera pronunciar una sola palabra. Giró ligeramente su varita y una tormenta de fuego salió disparada de ella y comenzó a enroscarse alrededor de su cuerpo, mientras comenzaba a tomar la forma de un dragón que se dividió una y otra vez, hasta que se dividió en 8 cabezas, y se abalanzó hacia adelante siguiendo su indicación y atacó al muñeco de entrenamiento de inmediato, convirtiéndolo en ceniza sin un susurro. Se giró hacia la vieja bruja que se negó a decir nada, y ese hechizo solo debería haberle valido una o tanto en transformaciones como en encantamientos, pero era obvio que ella quería más. Y Aliso obedeció, cerrando los ojos, y esta vez su varita se movió mientras pronunciaba las palabras. Expecto Patronum, y Minerva había oído rumores de que había dominado el hechizo, pero la vista aún la sorprendió cuando un pájaro salió disparado de su varita, e inmediatamente sintió que el aire cambiaba, mientras la tensión abandonaba su cuerpo y el cansancio comenzaba a desvanecerse. Era un cuervo que volaba en círculos sobre todos ellos, brillando cada vez más fuerte, antes de posarse en su hombro y comenzar a observarlos a todos, y finalmente, la mujer se movió mientras tomaba su pluma y comenzaba a garabatear en su página. No se suponía que Minerva echara un vistazo, pero vio que garabateaba una o dos o mientras abría. Me recuerdas mucho a tu director, empezó mientras dejaba a un lado el tablero. Ha pasado algún tiempo desde que examiné a uno de ustedes, y la forma en que lo dijo fue nostálgica, mientras Alder sonreía. Hay una última cosa que me gustaría mostrarte, se jactó, y la propia Minerva se sintió intrigada, al igual que el viejo examinador. ¿Ah, sí? Preguntó ella, y Alder asintió, aunque guardó su varita. Antes de hacerlo, debo mencionar que ya he presentado toda la documentación necesaria, comenzó, haciendo que Minerva frunciera el ceño, pues no podía pensar en un hechizo que requiriera papeleo. Y luego la comprensión llegó unos segundos después. ¿Papelería? Y Madame Marchbanks estaba tan estupefacta como ella. Sí, aunque no te considero muy estricto. Así que... Y entonces cerró los ojos, y Minerva sintió que el corazón le latía con fuerza al ver su cuerpo retorcerse y girar hasta que Alder Evans desapareció de su lugar, y en su lugar, un cuervo oscuro voló y dio vueltas por la habitación, antes de regresar y transformarse de nuevo en el chico. No, jadeó Minerva, medio queriendo maldecir al chico por su estupidez y medio queriendo alabarlo por su genio, y temía que la mujer a su lado no fuera diferente. Jajaja, y se preguntó si alguna vez la había visto reír, mientras la antigua bruja se reía entre dientes. Una última cosa, dijo. Esto va a ser una gran historia, Lily Evans. A Lily no le gustaban las vacaciones de verano, y esta vez no era la excepción. Se sentía bien volver a casa y relajarse, y quería mucho a sus padres y no le importaba pasar tiempo con ellos. Sin embargo, durante los últimos años, la situación en casa había seguido deteriorándose a medida que Petunia se enojaba y frustraba cada vez más. No pasaba un día sin que ella hiciera comentarios sarcásticos o intentara insultar a Alder y a ella por su educación, y sabía que este año no sería diferente. Alder intentaría intervenir y suavizar sus palabras, pero incluso él tenía sus límites. Y se suponía que la situación este año sería aún más grave, sobre todo porque Petunia planeaba presentar a su querido noviecito a la familia. Aún así, este año Lily no estaba sola en sus protestas y, para su sorpresa, Alder había estado tratando de convencer a su familia para que viniera a pasar el verano en la casa de la familia McKinnon.
Incluso en Hogwarts, los rumores sobre la llegada de su familia a casa de los McKinnon se habían extendido, como si su viaje ya fuera inevitable. A pesar de que no habían recibido confirmación de sus padres. Es una muy buena oportunidad, intervino Lily, apoyando la sugerencia de Alder, mientras se reunían en la mesa familiar, y la única razón por la que podía hablar tan abiertamente era porque Petunia todavía estaba en su habitación, negándose a unirse a ellos para la cena. Lo entiendo, querida, pero me temo que no será posible, respondió su padre mientras Alder se unía a ellos. ¿Por qué no? Sé que tienes suficientes días de vacaciones reservados, dijo Alder, quien no era de los que aceptaban excusas a medias, y su madre miró a su padre. ¿Qué haríamos? No me parece de buena educación, argumentó, y Alder suspiró. Los McKinnon nos invitaron personalmente. Frank y su familia también te enviaron las invitaciones a su boda. Será una gran oportunidad para que te familiarices con el mundo mágico y lo veas con tus propios ojos. Descubre el mundo al que Lily y yo nos vamos a unir, y aunque su madre estaba medio convencida, su padre era testarudo, como un hombre podía serlo. Me temo que no será posible. No esta vez, su padre negó a su hija favorita una vez más, y Lily apenas podía creer lo que veía. Pero ustedes dos deberían irse, interrumpió rápidamente su madre. No tienes por qué dejar tus planes por nuestra culpa. Sé que tú y Lily son amigas de los Longbottom, así que deberían ir a disfrutar de la boda, y eso le bastó, pero la expresión de Alder no mostró mucho entusiasmo por sus palabras. Sí, interrumpió su padre mientras mordía el pescado y lo masticaba. Tu madre y yo estaremos bien solas, y se dispusieron a partir en un día, según su plan original, y para su sorpresa, oyó el tenedor de Alder golpear el plato con bastante fuerza. Solo te pido que hagas una cosa, y su voz se elevó, y tomó a todos por sorpresa, incluso a ella misma, mientras se esforzaba por recordar la última vez que su hermano había perdido los estribos. Y no lo hizo. Una vez. Esta es la única vez que te he pedido algo, y lo vio morderse los labios, antes de dejar la servilleta y alejarse de la mesa, sin darles tiempo a reaccionar. Alder, su madre intentó llamarlo, pero el golpe de la puerta se escuchó primero cuando Alder salió de la casa en su ira, dejándolos a todos bastante aturdidos. Nunca lo había visto así, comentó rápidamente su madre mientras se giraba hacia ella. ¿Pasó algo en la escuela? Preguntó con cierta preocupación, y Lily podía pensar en bastantes cosas que habían salido mal, pero nada era tan importante como para hacerle reaccionar así. No realmente, y Alder había estado realmente estresado desde que terminaron las vacaciones de invierno, y Lucius y sus amigos habían sido arrestados, y ella no era la única que se había dado cuenta. Ella tenía alguna idea de lo que se trataba, pero no lo había confrontado al respecto. ¿Tuviste esos exámenes este año, no? Y aunque no sabían mucho sobre su escuela, sus padres trataron de vigilarlos a ellos y a sus calificaciones. ¿Qué fueron, búhos? Añadió rápidamente, y su madre asintió. ¿Sí, tuvo algún problema con ellos? Y ella se burló, pues eso nunca sucedería. No. Alder probablemente batirá algunos récords con sus resultados, y aún así estaba preocupado. Muy preocupado. Entonces, déjalo, lo interrumpió finalmente su padre mientras dejaba el tenedor. Era raro que estuviera tan serio, pero no tenía ninguna sonrisa en su rostro cuando se levantó de su silla. Hablaré con él, dijo, mientras asentía con la cabeza hacia su madre y seguía a Alder fuera de la casa, dejándola sola con su madre. Es tan impropio de él, se lamentó débilmente, y en verdad lo era. Nunca había visto a tu hermano perder los estribos de esa manera. Incluso de niño, siempre era tan tranquilo y alegre, y ella lo sabría. ¿Está todo bien realmente? Preguntó de nuevo. Sí, le aseguró Lily. Tal vez simplemente quiere que veas nuestro mundo, sugirió, y la expresión de su madre se suavizó. Lo sé, querida, y nos encantaría experimentar tu mundo, pero me temo que no será posible este verano, y para entonces ambos se habían levantado para recoger los platos y la vajilla. ¿Pero por qué? Como si no hubiéramos ido de vacaciones antes, preguntó una vez más, y vio que el rostro de su madre se transformaba hasta que suspiró. No quería mencionar esto, pero me temo que no tengo otra opción ahora, y sus instintos estaban en lo cierto. Les estaban ocultando algo. ¿Qué? Preguntó ella. Sé que no es culpa tuya, pero tu hermana ha estado muy preocupada desde que tú y Alder se fueron a Hogwarts. Le ha pasado factura, y la mención de Petunia le hizo apretar los labios, pues aunque no la odiaba, Lily empezaba a cansarse de sus constantes burlas y diatribas. ¿Qué pasa? Preguntó, negándose a darle ningún pensamiento a Petunia.
Pensamos que tú y Alder ya se habrían ido para entonces, así que no necesitaríamos sacar el tema a colación, pero tu hermana quiere traer a Vernon a casa por unos días, y eso la dejó en silencio, porque lo había visto. Todavía lo ve. Lily apenas podía creer lo que oía, y la frustración de su madre se reflejaba en su rostro. Sí, respondió después de unos segundos de silencio. Ella quiere que lo conozcamos, pero, y pareció detenerse mientras Lily descubría el resto por sí sola. Ella no quiere que estemos en casa cuando él la visita, y su madre solo pudo asentir. Sí, y por eso debían ser tan inflexibles en su negativa. Petunia ya culpaba a sus padres por favorecerla a ella y Alder, pero si abandonaban el plan y se marchaban a casa de los McKinnon sin previo aviso, sería como darle la razón. Lo siento, se disculpó su madre. Sé que esto significa mucho para ti y Alder, pero te prometo que planearemos algo más adelante. Tuvimos que llegar a un acuerdo con tu hermana para que siguiera con su soltería, y eso era tan típico de Petunia, chantajear a sus padres para que obedecieran sus órdenes. No necesitas disculparte conmigo, la consoló. Pero deberías decirle esto a Alder también, y ella asintió. Creo que tu padre, afuera de la casa de Evans, el señor Evans se acercó silenciosamente a su hijo y, sin decir nada, se dejó caer a su lado, y los dos se sentaron allí en silencio mientras miraban el pequeño estanque frente a ellos sin pronunciar una sola palabra. En todos estos años, nunca nos has dado problemas, comenzó el hombre mayor, mientras se giraba lentamente hacia su hijo. Siempre has sido independiente y lo respeto. Pero sigo siendo tu padre, y rodeó con su brazo los hombros de su hijo, dándole un apretón confiado. Puedes venir a mí con tus problemas, incluso si son de un mundo que apenas entiendo, porque para eso están los padres, y había una sonrisa en su rostro cuando Alder se giró para mirar a su padre, quien le dio un asentimiento alentador. Dime qué pasa, y en ese momento, Alder dio un profundo suspiro mientras se frotaba la cabeza. Me temo que he cometido un error, a kilómetros de distancia, en una casa no tan agradable ni cálida, un niño regordete se encogía de miedo, mientras una mujer de cabello negro lo acorralaba en su casa. Perdóname. Perdóname y te diré lo que quieras, suplicó, y los ojos grises de la muchacha se estrecharon. ¿Quién era? Dime. Y un hechizo pasó zumbando junto al oído del chico, quien asintió rápidamente. Vale. Vale. Solo se me ocurre un estudiante que haría algo así. ¿Quién? Preguntó ella. Alder. Alder Evans, y ella asintió. Evans, ese sangre sucia. Gruñó la niña enojada mientras el niño asentía. Sí. Sí. ¿Él, dónde vive? No, pero otro hechizo pasó zumbando junto a su oreja, esta vez arañándola mientras el niño gritaba de dolor. ¡Ak! Espera. Espera. Gritó. No sé dónde vive, pero sí sé dónde estará. Planea pasar el verano aquí. Capítulo 34. Es guerra. Dumbledore estaba sentado en el centro de la habitación, mientras filas y filas de asientos se extendían a sus lados, asientos que estaban ocupados por los señores y funcionarios más prominentes de la sociedad mágica de Gran Bretaña. Era raro para él ver el Wizengamot repleto, pero era uno de esos días, pues ningún lord se atrevería a perderse esta histórica sesión. Abraxus y sus amigos habían hecho todo lo posible para ganarse el voto, pero por muy rico y poderoso que fuera, la muerte de los aurores y la naturaleza de los crímenes de su hijo le dificultaban influir en los votos. Y la cuenta estaba frente a él, mientras todo el Wizengamot lo esperaba con gran expectación, mientras el propio Albus rezaba por el futuro de este mundo. Tenemos la cuenta, comenzó Albus, mientras tomaba el martillo, golpeaba el mazo y anunciaba su decisión. Con respecto a la moción presentada hoy, tenemos 20 votos en contra y 20 en contra, e inmediatamente toda la sala quedó en silencio, al comprender todas las implicaciones de la votación. La moción se aprueba. La fecha y hora del juicio serán fijadas por el Gimle, y se desató el caos, mientras Abraxus y sus amigos armaban un alboroto. Tardaron varios minutos en calmarse, hasta que empezaron a salir en protesta, hasta que solo quedó Abraxus. Sepan esto. Todos sufrirán por las decisiones que han tomado, Lily Evans. Lily no sabía cómo, pero su hermano había obrado su magia con su padre de alguna manera, y ahora los tres se encontraban en la mansión de la familia McKinnon. Se suponía que Petunia los acompañaría, pero su hermana había causado un gran alboroto con el anuncio de su padre y, furiosa, había salido de la casa para irse a vivir con su novio. Su padre había ido tras ella, pero a pesar de sus constantes súplicas, ella se había negado a ceder. Al final, se marcharon sin ella y los cuatro llegaron a la mansión familiar de los McKinnon para pasar el verano. Siempre había soñado con ver cómo pasaban los veranos las personas de familias mágicas, y lo disfrutaba mucho.
Allí no tenía ninguna restricción para usar la magia, y la biblioteca de la casa de Marlene estaba tan llena de libros que apenas podía distinguir sus títulos. Aunque la situación en el hogar era casi tan tensa como en su propia casa, y la razón de la tensión era ahora un secreto a voces, mientras ella miraba el titular sobre el profeta. Ogden y McKinnon ganan la votación. El juicio de Malfoy sigue adelante. Por Larry Bird. Malfoy promete venganza en una marcha. Considera la votación una vergüenza para las costumbres y tradiciones de sangre pura. Por Harry West. Albus Dumbledore pide indemnidad. El maestro aún espera la paz. Por Elisa Farman. Los titulares seguían y este era uno de los temas más importantes del profeta que ella jamás había visto, y nunca se había dado cuenta de que la familia de Marlene tenía tanta importancia. Entonces, ¿finalmente lo van a llevar a juicio?, preguntó, mientras yacían en la habitación de Marlene. Sí, y Marlene estaba probando suerte con las pociones mientras Lily hojeaba los artículos. ¿Nunca supe que tu familia fuera tan importante?, preguntó, girando la cabeza mientras le mostraba el titular, y su amiga simplemente se encogió de hombros. Mi abuelo fue el jefe del DMLE durante bastantes años durante la última guerra, por lo que tiene cierta influencia en el ministerio, agregó McKinnon, aunque, si el artículo era cierto, él había sido quien había reunido los votos contra el padre de Malfoy. Aunque eso no fue lo único que mencionó el artículo. ¿De verdad crees que va a haber una guerra?, preguntó algo preocupada, y hasta ahora había oído rumores al respecto, pero ahora Abraxus Malfoy y sus amigos los amenazaban abiertamente con la guerra. Nadie lo sabe, realmente, y Marlene dejó de moverse y fue a sentarse a su lado, mientras ella comenzaba a hojear el periódico ella misma. Sinceramente, nadie sabe mucho sobre ese tal Lord Voldemort, ni hasta dónde está dispuesto a llegar. Aún así, si los artículos anteriores sobre los crímenes que había alentado contra los muggles eran una referencia, Lily sentía que estaba dispuesto a llegar bastante lejos. Aún así, su apoyo empieza a desmoronarse. Hasta ahora, no había sido más que un rumor, pero ahora que el juicio está a punto de comenzar, ya no puede permitirse el lujo de esconderse, y frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó ella, queriendo comprenderlo todo un poco mejor, pues por mucho que él intentara ocultarlo, su nerviosismo y preocupación eran evidentes para todos. Porque en el juicio seguramente le preguntarán a Malfoy y al resto sobre ese señor oscuro suyo, y tan pronto como se establezca que fue cómplice durante el ataque, entonces será un hombre buscado, y con eso, todo el poder del ministerio estaría tras él. Bagnold ya está preparando una fuerza especial solo para abordar este problema, y por lo tanto iba a haber una verdadera guerra, una guerra que muy bien podría haber sido iniciada por su propia gemela. Lily miró a Marlene mientras recordaba el día en que todo había comenzado y decidió que ya estaba harta de secretos. ¿Era él, no?, preguntó, mientras Marlene fruncía el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó Marlene sin apartar la mirada del periódico. Alder, empezó. Él fue quien filtró los planes de Malfoy, ¿no? Marlene se quedó quieta ante la acusación, cuando finalmente la miró a los ojos. ¿Te lo dijo?, preguntó ella vacilante y meneó la cabeza. No, pero presentía que era él, y no era solo ella. Sabía con certeza que James y su amigo tenían la misma corazonada, pero ninguno se atrevía a preguntárselo. Porque esto lo explicaba todo. Su nerviosismo. Su nueva obsesión con las protecciones y el aumento de su práctica. Incluso ahora, Alder estaba encerrado en la sala de duelo de la familia McKinnon en el sótano, mientras el resto de sus familias se relacionaban. Sus madres se llevaron bien desde el principio por su amor por la cocina, y sus padres pasaron bastantes horas debatiendo sobre la calidad de las bebidas espirituosas en ambos mundos. Sí, era él, y pensar que se había involucrado en algo tan grande. ¿Fue por Narcisa?, preguntó, y a Lily no le disgustaba la chica de Slytherin, pero aún tenía sus reservas sobre su relación con Alder. Narcisa era tranquila y sencilla, pero eran su hermana y su familia las que la preocupaban. Sirius la había deleitado con suficientes historias sobre su familia como para que ella no tuviera una visión favorable de los Black, y todo eso se vio reforzado por su interacción bastante limitada con la hermana mayor de Narcisa, Bellatrix. Según los rumores, era una de las más firmes defensoras de este señor oscuro, y Sirius había mencionado lo desquiciada que estaba. A Lily le preocupaba que, quizá por primera vez en su vida, Alder se hubiera metido en un lío. Él dice que no, pero dudo mucho que no haya influido. Aunque sí tenían su propia pequeña rivalidad, y aún así coincidió con la evaluación de Marlene. ¿Es por eso que invitaste a toda nuestra familia a tu casa?, preguntó, y una vez más tenía razón. ¿Estamos en peligro?, preguntó, y Marlene suspiró.
Espero que no, respondió ella, y eso no fue tan alentador como Marlene pensó. Aún así, sabemos muy poco sobre este enemigo, y pensé que sería prudente que tu familia estuviera aquí con nosotros durante el verano o al menos hasta que terminara el juicio, y por primera vez en su vida, Lily dudó de las acciones de su hermano. ¿Pero qué pasa con tu familia? ¿No te pondrá en peligro nuestra presencia aquí? Preguntó, y McKinnon se burló. Nuestra mansión es antigua y ancestral. Está rodeada de intrincadas murallas, y con el clima político actual, dudo que su presencia aquí marque alguna diferencia. Dudaba que todo fuera tan sencillo como ella lo pintaba. Pero, sin peros, interrumpió Marlene. Estoy harta de tanta charla de política y guerra. ¿Por qué no vamos a visitar a Alice y vemos cómo van los preparativos de la boda? Sugirió Marlene, y Lily estuvo de acuerdo. Claro, dijo ella. Pediremos permiso durante la cena de esta noche, pero primero déjame escribirle, y con eso, Marlene saltó y sacó un papel y una pluma, mientras Lily se sentaba allí y miraba el papel una vez más, mientras sus ojos se negaban a dejar la palabra escrita en negrita. Guerra. Lord Voldemort. Su apoyo se estaba desvaneciendo. La derrota en el Huizengamot había hecho que sus partidarios dudaran de él, y muchos huían de su lado, y podía ver la duda y la ira en las miradas de los que aún permanecían. La derrota en el Huizengamot había sido un gran golpe para su reputación y ahora no tenía más opción que actuar. Era una lástima, pues los preparativos aún no estaban completos, y ese día aún faltaban años si las cosas salían según sus planes. Sin embargo, se había visto obligado a actuar, y ahora tenía que mostrarle al mundo las consecuencias de ir en su contra. Sé que dudas de mí, comenzó mientras caminaba entre las filas y filas de mortífagos reunidos en su salón. No lo somos, mi señor, añadió Bellatrix rápidamente, y él negó con la cabeza. Sé que no, mi querida Bella. Pero hay muchos aquí que ahora cuestionan mi poder, que incluso lamentan haberme servido, dijo en voz baja, mientras sus ojos se dirigían a Abraxus y su grupo, y el anciano no negó sus acusaciones. Me duele ver la duda en tus ojos, comenzó, y el dolor de su último ritual aún persistía en todo su cuerpo, pero no podía esperar más. Tenía que responder para no perder el poco apoyo que aún tenía. Pero no importa. Esta noche, les mostraré el verdadero poder del Señor Oscuro, y eso inquietó a la sala. El ministerio cree que puede juzgarnos sin consecuencias. Se equivocan, y ahora sufrirán por traicionar a sus propios parientes de sangre pura, todo a instancias de unos mugles descerebrados. Aunque el incidente lo había incitado, también había profundizado la división entre las facciones políticas del mundo mágico, y ahora, con la amenaza de Azkaban sobre sus cabezas, los puristas no tenían más remedio que seguir su ejemplo. Esta noche, atacaremos al responsable de este gran desastre. La misma persona que filtró nuestros planes a los traidores del ministerio para que capturaran a nuestros compañeros. La sala bullía de rabia, y él sonrió al sentir su ira y su sed de venganza. ¿Quién era? Preguntó Abraxus mientras daba un paso adelante. Dinos el nombre de ese bastardo. Lestrange se unió a él mientras Voldemort asentía. Él no es otro que Alder Evans, y muchos fruncieron el ceño porque no reconocieron el nombre, pero Abraxus lo reconoció, y también Lestrange, porque no era la primera vez que lo encontraban. Sí, en efecto. Es el mismo muchacho que expulsó al estimado heredero de la familia Lestrange. Un sangre sucia sin herencia, empeñado en arruinar el buen nombre de antiguas familias como la suya. Y ahora sí que estaba preparado. Lo mataré. Asesinaré a toda su familia. Silencio, y su susurro ahogó el ruido en un instante. En efecto, la sangre sucia ha hecho un esfuerzo, pero ¿qué otra cosa podíamos esperar de un animal y un ladrón? Sin embargo, lo triste es que este ladrón ahora disfruta de la protección y la hospitalidad de uno de los nuestros, y ahora la sala se quedó sin aliento ante sus palabras. De hecho, nuestro miedo le ha hecho abandonar su pequeño hogar y ha huido a la mansión de los McKinnon por temor a mi ira, y eso apagó el entusiasmo, pues los McKinnon eran una familia antigua. Su mansión estaría rodeada de protecciones más antiguas que muchos hombres de aquí. El traidor sufrirá, pero te pido esto. ¿Cuál será el destino de los McKinnon, traidores a la sangre, que no solo han traicionado a su propia familia, sino que también protegen a una sangre sucia y a un ladrón? Muerte. Muerte. Todos cantaron juntos como Voldemort. Estoy de acuerdo, respondió al ruido. Y eso es lo que les concederemos esta noche, comenzó, mientras se elevaba en el aire y desataba su magia. Esta noche, el mundo aprenderá a temer el nombre de Voldemort, capítulo 35. La guerra está aquí. Narcisa Black. Las vacaciones de verano habían sido distintas a todo lo que habían vivido antes.
La tensión que antes se había aferrado a la vida cotidiana se había infiltrado en su día a día, y todos se preguntaban qué les depararía el futuro. El ministerio se preparaba para la guerra, y era casi unánime que el Señor Oscuro no tenía otra opción que salir a la luz. Ella y Andrómeda se arriesgaron al escribirle a su abuelo sobre la anulación de sus compromisos, pues si alguna vez se descubría que toda la estratagema había sido idea suya, sus vidas podrían acabarse. Dado que su padre había estado balbuceando y enfureciéndose, era obvio que su abuelo había seguido su consejo, ya que solo un día después de su llegada, había entrado en su habitación y los había amenazado con que el mismo Señor Oscuro había negociado sus enfrentamientos con Lestrange y Malfoy, y que, sin importar lo que pasara, no los dejaría correr peligro. Fue una amenaza directa, ante la cual Andrómeda había comenzado a hacer sus preparativos para su eventual partida, y Narcisa había hecho lo mismo, mientras se preparaba para la eventualidad de que su hogar ya no fuera suyo. Era un pensamiento condenatorio, pero uno que había comenzado a aceptar hace algunos meses, y había decidido desde hacía tiempo que no se dejaría a merced de alguien como Malfoy. Así que estaba más o menos preparada cuando su abuelo las llamó a su casa una mañana. La carta los mencionaba a ambos, y pudo ver las miradas fulminantes de su padre y su madre mientras ella y Andrómeda se dirigían a la Red Flu mientras su padre entraba en su mundo. No olvides mis palabras, repitió enojado. Mi padre es un anciano. Sus palabras no significan nada. Yo soy tu padre, y si deseas llevar mi nombre, entonces harás exactamente lo que te diga, advirtió enojado, mientras su madre venía y lo jalaba hacia atrás. Lo saben, Cygnus, susurró con calma, y fue una bendición que su abuelo hubiera cerrado la Red Flu, haciendo imposible que invitados no invitados y familiares visitaran su hogar ancestral. Y ahora, a pesar de ser descendiente de la Casa Negra, su padre no podía entrar a su hogar ancestral a menos que pidiera permiso. Ni ella ni Andrómeda dijeron nada mientras caminaban hacia la Red Flu y recogían un puñado de polvo. Grimmauld Place, un fuego verde los rodeó a ambos cuando sus pies tocaron el suelo una vez más y se encontraron en su hogar ancestral. Después de la reunión, su abuelo echó a todos del lugar, incluyendo a sus dos hijos, y ahora se quedaba solo con su abuela. El lugar estaba como hacía meses, y justo al salir de la Red Flu, vieron a su abuela entrar al salón con una cálida sonrisa. Andrómeda, Narcisa, ¿cómo han estado?, preguntó suavemente mientras ambas le devolvían el saludo y las conducía a los sofás. Hemos estado bien, gracias por invitarnos, respondió su hermana mientras servían el té y las galletas, y no se le escapó que aún no había señales de su abuelo. Lo haría con más frecuencia, pero no quiero abusar de tu tiempo, y Melania Black era mayor y dulce. Se había casado con su abuelo cuando ambos estudiaban en Hogwarts, y fue uno de los pocos matrimonios de sangre pura exitosos que habían visto. La mujer no solía involucrarse en la política que rodeaba a su familia y estaba feliz de vivir su vida en paz lejos de todos ellos. ¿Dónde está el abuelo? Las palabras se le escaparon de la boca por el nerviosismo, mientras el rostro de la mujer se ponía rígido. Te llamará tan pronto como termine de hacer los preparativos, y antes de que pudiera terminar, escucharon el estallido de un elfo doméstico, cuando Creacher apareció en la esquina. El maestro los verá ahora, dijo, mirándolos a ambos, y su abuela asintió mientras ambos se levantaban de los sofás. Buena suerte, dijo, y Andrómeda la guió hacia el solar de su abuelo. Había tocado suavemente cuando una voz les indicó que entrarán. Pase, y ambos entraron al solar y lo encontraron sentado en su silla. Se acercaron en silencio y murmuraron un saludo cortés. Sus ojos grises estaban fijos en ambos, y durante los primeros minutos no dijo nada antes de moverse primero y deslizar dos carpetas hacia ellos. Debo decir que me sorprendí bastante cuando recibí sus cartas, comenzó el anciano, mientras les hacía un gesto para que se sentaran. Pero la sorpresa duró poco después de que hice algunas averiguaciones por mi cuenta, y eso le envió un escalofrío por la columna cuando se dio cuenta de que él podría haber descubierto la verdad, y si la forma en que su hermana se quedó quieta era una señal, ella temía lo mismo. Puede que haya envejecido, pero no soy tonto. La única razón por la que uno pide romper un compromiso es si tiene otro en mente, aunque me sorprendieron un poco tus decisiones. Así que lo supo. Ted Tonks y Alder Evans, dijo, tomando sus nombres mientras se reclinaba, con desaprobación en su tono. Al cerrar los ojos, Narcisa sintió una sensación de derrota y desesperanza que comenzó a bullir en su interior. ¿Lo desapruebas?, preguntó Andrómeda, y reunió el coraje para levantar la vista mientras los ojos de su abuelo se movían de uno a otro. Sí, quiero, y la respuesta fue breve y concisa, sin vacilaciones. Pero la pregunta es, ¿eso cambia algo?, preguntó, mientras la tensión se hacía palpable, y Andrómeda fue la primera en negar con la cabeza.
No, respondió ella resueltamente. No es así, y entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Tiene razón, se respondió a sí misma. No es así, y su abuelo no dijo nada durante unos segundos después de eso. No será una vida fácil. Perderás tu nombre, tu riqueza, tu influencia. Vivirás con miedo, con prejuicios sobre tu cabeza. ¿De verdad crees que estás listo para eso? Y asintieron al unísono. Lo somos, y meneó la cabeza. No lo eres. Respondió enojado. A cambio, te ofrezco esto. Detendré la mano de tu padre y yo mismo te encontraré parejas de sangre pura adecuadas. Dorea tiene 1 o 2 sobrinos, y también conozco a otros chicos decentes. Deja ir este capricho momentáneo y disfrutarás para siempre del nombre y la influencia de la familia Black, y la oferta era genuina y buena, pero ya habían tomado una decisión. Ya hemos tomado una decisión, respondió ella, mientras los labios del anciano se afinaban. ¡Qué maldita terquedad! ¿Pero quién soy yo para quejarme? Dijo mientras se alejaba de ellos. Entonces sepan esto. Si siguen adelante con sus planes, perderán para siempre el nombre negro y todo lo que conlleva. Se convertirán en unos paria en su propio mundo, les advirtió sobre las consecuencias de su decisión. Lo sabemos, respondió Andrómeda. Pero ya hemos tomado nuestra decisión y lo único que pedimos es que no intentes detenernos, dijo en voz baja y el hombre dejó escapar un profundo suspiro. No intervine cuando tu hermana se unió a esa maldita mestiza, y al igual que ella, no interferiré en tus decisiones de vida, les advirtió, y esa fue la bendición más formal que jamás recibirían. Gracias, puedes pedirle a Creature que te traiga tu equipaje, Alder Evans. Los McKinnon habían sido extremadamente amables al hospedar a su familia, y él no podría estar más agradecido a su amiga y a toda su familia por este favor. Gracias por esto, le agradeció nuevamente, mientras caminaban por los jardines después de una comida bastante suntuosa. No necesitas decir esas palabras cada vez que caminamos, bromeó McKinnon, y Lily regresó a la casa parroquial ayudando con los platos, una tarea que Marlene siempre estaba feliz de delegar. Aún así, no tienes idea de lo que has hecho por mí, y se había enfurecido con Susan y su hermano por su error, y ellos habían estado algo arrepentidos por sus acciones, pero le habían asegurado que no habría ninguna filtración del ministerio, algo que él dudaba mucho. No he hecho nada, tú no lo hubieras hecho por mí, repitió ella mientras se echaba el pelo hacia atrás y le dedicaba una sonrisa bastante dulce. Aún así, el abuelo está muy impresionado contigo, y rara vez, o nunca, se impresiona con nadie, añadió Marlene, y Arthur McKinnon había sido un soplo de aire fresco. El hombre parecía seco y estricto a primera vista, pero estaba repleto de conocimientos y anécdotas, y Alder había pasado todo el verano bajo su tutela, aprendiendo todo lo posible de un hombre que lo había visto todo, desde la guerra hasta las rebeliones. Le había enseñado mucho sobre las protecciones, una disciplina que había sido ignorada hasta el día de hoy. También le había dado bastantes consejos sobre duelos, aunque incluso él mismo había quedado impresionado por lo que había logrado en ese aspecto. Incluso me preguntó si estaba saliendo con alguien, y se quedó paralizado ante esas palabras mientras McKinnon se reía disimuladamente a su lado. Oh, y no supo qué decirle a eso. ¿Qué dijiste? Preguntó y ella se encogió de hombros. Le dije la verdad, que ya tienes a alguien especial en tu corazón. Aunque mencionó que nada es seguro hasta que se digan los votos, e imaginarlo diciendo esas palabras lo hizo estremecer, mientras Marlene reía a su lado. ¿Debo cuidar lo que como y bebo a partir de ahora? Bromeó, y Marlene se encogió de hombros. Quizás tengas que hacerlo. Quizás sigas su consejo y te dé una poción, mencionó ella levantando una ceja. Maldita sea. Ahora tengo que cuidarme de ti y del señor oscuro, y Marlene entrecerró los ojos. ¿Me estás comparando con el señor oscuro?, preguntó amenazante. ¿Cómo podría compararse contigo? Y por eso, recibió una fuerte palmada en el hombro, mientras se dejaban caer debajo de un árbol y disfrutaban de la calma de la noche. Aún así, ha pasado bastante tiempo desde que la mansión recibió huéspedes. Es bueno tenerte a ti y a tu familia aquí, y solo pudo asentir ante eso. ¿Has pensado en alguna solución para cuando empiece el colegio? Y le hubiera gustado tener más confianza, pero había hecho todo lo que podía. He estado trabajando en eso todo el verano, y había dominado bastantes protecciones, e incluso había instalado unas cuantas alrededor de su casa, pero una parte de él también sabía que frente al poder y la ira de Voldemort, serían tan inútiles como el papel de seda. ¿Pero no crees que será suficiente? Adivinó Marlene por su expresión, y él asintió. Lo dudo, y entonces tuvo que pensar en otra solución. Estoy pensando en enviarlos al extranjero, y aún no había abordado el tema con su padre, y sabía que no sería fácil, pero no podía pensar en una solución más fácil. ¿Estarán de acuerdo?
Preguntó. Solo puedo esperar que así sea, susurró, mientras la duda volvía a apoderarse de su corazón al preguntarse si había hecho lo correcto. Aún así, deberías, pero antes de que pudiera decir algo más, de repente sintieron una onda en el cielo cuando Alder sintió que su corazón se hundía. ¿Qué fue eso? Susurró Marlene. Era algo, pues una vez más sintió temblar el suelo al tiempo que aparecían grietas en el cielo, o más precisamente, en las barreras que rodeaban la casa McKinnon. Alguien está atacando las protecciones, y había leído lo suficiente para saber de qué se trataba, y solo se le ocurría un grupo lo suficientemente loco como para hacerlo. Y justo cuando las grietas empezaban a ensancharse, vio aparecer nubes oscuras en el cielo, mientras figuras oscuras y sombrías volaban alrededor de la casa, y se dio cuenta de que los mortífagos estaban allí. Son ellos. Son el Señor Oscuro y sus mortífagos. Le dijo a Marlene, quien palideció ante sus palabras. Tenemos que ir a llamar a los aurores, y dudaba que la red Flu funcionara por ahora, así que mientras corría hacia la casa, sacó su varita y lanzó su Patronus. Expecto Patronum. Y el cuervo salió disparado de su varita y voló a su lado mientras Marlene fruncía el ceño. Ataquen la mansión McKinnon. Envíen ayuda de inmediato. Y con ese mensaje, el cuervo se fue volando, como Marlene pidió. ¿Qué fue eso? Preguntó ella. Un mensajero Patronus. Irá directo a Edgar Bones y le entregará el mensaje, y corrieron a la casa y vieron que todos estaban en pánico. Marlene. Su madre corrió hacia ella y la envolvió con sus brazos amorosamente. ¿Han bloqueado la red Flu?, gritó su padre desde la otra habitación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó la señora McKinnon. Lily y sus padres también estaban allí, mientras la rectoría se estremecía una vez más al caer otra capa de protecciones. Luchamos, dijo, sorprendiendo decididamente a todos. Le he enviado un mensaje a Bones y estoy seguro de que pronto estará aquí con sus aurores. Solo tenemos que retenerlos hasta que lleguen, respondió, y Arthur McKinnon fue quien asintió. El chico tiene razón. No nos queda más remedio que luchar ahora, y con eso, se tomó la decisión. Lily, Marlene y señora McKinnon, deberían llevar a mis padres a la sala de entrenamiento. Tiene su propio conjunto de protecciones y es quizás el lugar más seguro de la casa en este momento, y Lily y Marlene se apresuraron a discutir. Pero queremos ayudar, eso sí que ayuda. Añadió Arthur McKinnon con fuerza mientras sacaba su propia varita. Yo, Alder y Ethan los retendremos hasta que llegue la ayuda, y en ese momento su mirada se encontró con la de ellos. Creo que la guerra está sobre nosotros,